Cordial saludo. Mi nombre es Holman Hernando Rivera Forero, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La presente es un estudio de casos de los suelos de Bogotá, de la sabana de Bogotá, ya que estamos presentes en el curso de propiedades y contaminantes del suelo. La sabana de Bogotá es una subregión ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la cordillera oriental en la parte sur del altiplano cundiboyacense, la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos, con una altura en promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Presenta frecuentes lluvias a lo corrido del año y su temperatura es generalmente menor a los 19 grados. Vamos a hacer una descripción de la problemática que se presenta en estos suelos como estudio de caso. Como todos sabemos, las zonas cercanas o aledañas a las riberas del río Bogotá, un río que se ha caracterizado mundialmente o ha sido reconocido mundialmente por uno de los más contaminados, al cual sus aguas son vertidas grandes cantidades de desechos de aguas residuales y desechos industriales. Entre estos, grandes cantidades de elementos como el cadmio, arsénico, plomo, los cuales sobrepasan los niveles o los límites de toxicidad. Estas aguas del río Bogotá contaminan las aguas cercanas y aledañas a esta fuente. Estas otras aguas que vienen siendo contaminadas también con metales pesados son utilizadas para el riego de los cultivos. ¿Cultivos de qué? Cultivos perdonando la redundancia, se cultivan en la zona de la sabana de Bogotá, como son hortalizas, repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riesgo con los aspersores. Como lo venía diciendo, el riesgo de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En el cuadro que vemos al lado izquierdo, podemos observar que las características generales del suelo que vamos a trabajar. Ahí vemos la localización, que es la sabana de Bogotá, que tiene una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar, que tenemos un promedio de temperatura de 19 grados centígrados, con una precipitación media anual de 1.200 milímetros, nivel freático muy profundo, tipo de drenaje natural bien drenado, material parental, ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre 1 sobre 1, uso actual de cultivos de hortalizas, pH 5.5, lo que quiere decir que es algo ácido, porcentaje de materia orgánica entre 0 y 40 centímetros del 12%. Clasificamos este suelo de la sabana de Bogotá como: en la mayor parte de la zona de la sabana de Bogotá los suelos se encuentran combinados según la pendiente, la humedad, la materia parental y el microclima, dando un lugar a un mosaico de suelos. En la taxonomía y por la extensión de la sabana se puede encontrar varios tipos de suelos: entisoles, inceptisoles, andisoles, alistisoles y suelos hidromórficos, encontrándose en mayor porcentaje los andisoles, y estos últimos son en mayor proporción. Como ya lo describíamos, los que se aparecen en mayor cantidad son los suelos andisoles. Entonces vamos a describir más profundamente estos suelos. Son suelos derivados de cenizas volcánicas. Son los más abundantes en la sabana.
Ellos se caracterizan por la presencia de un horizonte oscuro, rico en humus y sílice, amorfo, proveniente de la descomposición de las cenizas volcánicas y tiene alta capacidad de intercambio catiónico. Tienen altos valores contenidos en materia orgánica, gran capacidad de retención de agua y mucha capacidad de cambio. Pueden encontrarse junto a una gran variedad de vegetales. Su rasgo más sobresaliente es la formación masiva de complejos amorfos, humus y aluminio. ¿Qué propiedades físicas tiene este suelo? Los suelos sandisoles resultan ser muy bien estructurados que proporcionan el buen drenaje, pero a su vez presentan una buena retención de humedad. Son fáciles de arar, labor que se recomienda realizar con uso de animales para evitar la erosión. En el caso de utilizar maquinaria pesada o con sobrepastoreo, esta propiedad los hace susceptibles a compactarse. En partes cercanas al volcán, estos suelos son de textura franco-arenosa o más gruesa, mientras que en las posiciones intermedias el relieve presentan texturas franco-limosas o francas, y en las partes inferiores ocurren con texturas arcillosas, particularmente en el horizonte B. Las cenizas recién depositadas en los suelos volcánicos en sus primeras etapas de desarrollo son bastante susceptibles a la erosión hídrica. Nutricionalmente, estos suelos pueden catalogarse como de fertilidad moderada y su potencial está definido por las características de las cenizas que los forman. Son suelos que se mantienen jóvenes y conservan buenos niveles de nutrimentos. Como lo hablábamos en el planteamiento de la problemática y la descripción de los suelos, hablábamos de que este es un suelo que tiene unas características en arenas de un 64%, limos de un 24%, arcillas de un 12%, entre los 0 y los 40 centímetros de profundidad. Entonces, mediante el triángulo, utilizando la metodología del triángulo de León, podemos clasificar este suelo como un franco-arcillo arenoso. ¿Qué características tendría un suelo franco-arcillo arenoso? Son suelos bien drenados, pero no en exceso, gracias a la presencia de arcillas, limos, lo que permite un buen desarrollo de las plantas. Estos suelos tienen una buena aireación, lo que ayuda a los organismos en el suelo a sobrevivir. Estos suelos benefician a las plantas ayudándolas a absorber los nutrientes. Son suelos con buenos niveles de nutrimentos, facilitando las labores en la agricultura. Haciendo una descripción de la textura, podremos decir que se caracteriza por tener una mediana consistencia. Se puede fabricar una cinta o una esfera, pero se rompe a la presión. Es algo áspera al tacto y se adhiere moderadamente a los dedos. Cuando hablamos de metales pesados, hablamos de unas sustancias que caen ya sea al suelo o al agua, los cuales generan un alto grado de contaminación que puede llegar a afectar a todos los seres vivos, entre estos nosotros los seres humanos. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción de los efectos sobre la salud humana. La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, cromo, entre otros, muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de las formas de vida. Además de los metales originados en las fuentes de emisión generados por el hombre, incluyendo la combustión de gasolina con plomo, se encuentran en la atmósfera como material suspendido que respiramos. Por otro lado, las aguas residuales no tratadas provenientes de minas y fábricas llegan a ríos, mientras los residuos industriales contaminan las aguas subterráneas. Cuando se abandonan metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y en los tejidos orgánicos. La exposición a estos elementos está relacionada con problemas de la salud como retrasos en el desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en el riñón e incluso con casos de muerte.
La relación con niveles elevados de mercurio, oro y plomo ha estado asociada al desarrollo de autoinmunidad. El sistema inmunológico ataca sus propias células, tomándolas por invasoras. La autoinmunidad puede derivar en el desarrollo de dolencias en las articulaciones y el riñón, tales como la artritis reumática y las enfermedades en el sistema circulatorio o nervioso central. Lo que quiere decir que son bastante tóxicas y bastante dañinas, lo que enciende las alarmas y nos hace pensar qué alternativas de solución podríamos plantear a dicha problemática. Primero que todo, antes de hablar de las alternativas de remediación, debemos contemplar que antes de atacar los síntomas de la enfermedad hay que prevenirla. Es decir, que tanto las autoridades ambientales como nosotros, que somos parte de la sociedad civil, debemos presionar y apurar y mediar y vigilar de que no se arrojen sin tratamientos previos y que se cumpla con las normas ambientales eh, a las fuentes hídricas contaminantes que puedan llegar a generarnos estas problemáticas y generar riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. Una alternativa de remediación a la contaminación de los suelos por metales pesados que planteamos en este ejercicio es la fitoextracción de metales pesados. Dentro de las técnicas de remoción de metales pesados en los suelos contaminados, la fitorremediación parece ser una técnica muy prometedora, ya que recibimos una creciente atención a partir del momento en que las investigaciones fueron propuestas por Chladni en 1983 como una tecnología para la recuperación de contaminados. En la actualidad se puede utilizar dos caminos para alcanzar este objetivo. El uso de plantas con una excepcional capacidad natural de acumulación de metales, hiperacumuladoras, y como segundo, la utilización de plantas con biomasa cosechable elevada, como puede ser el maíz, la cebolla, la avena, el arroz y la mostaza de la India, con un mecanismo de fitoextracción química incrementado. ¿Qué ventajas tenemos de este método de extracción de metales pesados? Las ventajas que podríamos plantear son que los metales absorbidos por las plantas pueden ser extraídas de la biomasa cosechada y después ser recicladas. La fitorremediación se puede utilizar para limpiar una gran variedad de contaminantes por su capacidad de absorción de estos metales en sus raíces. Puede reducir la entrada de contaminantes en el ambiente, disminuyendo su salida a los sistemas de aguas subterráneas, porque los contaminantes quedan atrapados en las plantas. ¿Qué desventajas podríamos plantear? El metal pesado o el contaminante emplea un ciclo natural, por lo tanto, toma tiempo. La fitorremediación trabaja lo mejor posible cuando los contaminantes están al alcance de las raíces de las plantas, típicamente de 3 a 6 pies de profundidad para las plantas herbáceas y de 10 a 15 pies para los árboles. Algunas plantas absorben muchos metales venenosos, lo que implica un riesgo potencial en la cadena alimenticia. Cuando hablamos en este último punto, hacemos referencia a que las plantas son las productores primarias. Están en primer lugar en las cadenas tróficas. Y ellas son las productoras de alimentos. Cuando entran los animales y se consumen estas plantas y nosotros a su vez o los siguientes niveles de la cadena trófica se alimentan de estos, cada vez van a venir heredando estos metales pesados, o sea, quiere decir que van a quedar en todo el círculo hasta llegar a nosotros los seres humanos. No quiere decir que solo con llegar a nosotros los seres humanos sea grave, es totalmente grave porque altera todas las cadenas tróficas y puede alterar todos los... Ya vimos la gran cantidad de contaminante que puede ser y los grandes daños que pueden causar tanto en las plantas, animales y los seres humanos.
Bueno, no siendo más, les agradezco por su atención. Es importante que tengamos en cuenta que debemos profundizar más en el tema, ya que es una problemática que puede llegar a afectarnos a todos y poner en grave riesgo a nuestras familias y a nosotros mismos.